¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy. La vez pasada estuvimos desarrollando la noción del cerebro como el principal órgano sexual. La idea de hoy es poder hablar acerca de otra perspectiva de la biología, que es la perspectiva evolucionista, en la cual la idea es poder ver un poco cuál es el desarrollo, cuál es la historia de nuestro sistema nervioso, del cerebro, que justamente termina determinando parte de nuestra sexualidad a través del cerebro, porque el cerebro justamente es uno de los órganos sexuales. Por eso era importante la clase pasada, ¿no? Para unir este proceso evolutivo con la conducta propiamente sexual. Bien, entonces vamos a hacer primero como abordar el marco teórico general, quizás me voy un poco de tema o hago un abordaje más general y luego al final nos vamos a meter en lo que son las conductas sexuales propiamente dichas. Bien, entonces perspectiva evolucionista, psicología evolucionista, es primero, ¿qué es? Dentro de la psicología es una de las tantas ramas que existen, ¿bien? Que también intenta explicar y dar su propia mirada acerca de cómo funciona la mente humana. La psicología evolucionista se apoya principalmente en la teoría de la evolución de la biología y también es muy relevante el concepto de selección natural desarrollado por Darwin, que luego va a tener diferentes correcciones. A diferencia de la psicología evolutiva, bien, esta es evolucionista. La evolutiva va a hacer foco en lo que es el desarrollo ontogenético, ¿no? Que el desarrollo ontogenético es la evolución de un individuo a lo largo de su vida. En cambio, la psicología evolucionista hace foco en el desarrollo filogenético, que es la evolución de una especie a lo largo de su historia. Bien. Entonces, el gran debate que va a intentar abordar la psicología evolucionista es el de innato versus adquirido, ¿no? ¿Qué aspectos de nuestra mente o de nuestro cuerpo en su totalidad son innatos? ¿Hasta qué punto son innatos o determinados biológicamente? ¿Y qué aspectos son adquiridos, determinados social, culturalmente? Bien, entonces va a ser como este boca y river entre determinismo genético o biológico y este determinismo social, cultural. Bien, la respuesta que les anticipo es que nunca ningún rasgo, ni el que más físico, ni el más abstracto que puedan pensar, está completamente determinado por ninguna de las dos variables. Bien, siempre va a haber algo de biológico, siempre nos guste o no, tenemos un cuerpo físico y del cual no nos podemos desligar, y siempre va a haber también algo de lo social, algo de cultural que nos va a estar atravesando, ¿bien? Es imposible escapar de cualquiera de las dos variables, siempre vamos a estar influenciados por ambas y todas nuestras características son el resultado de esta interacción, ¿bien? Claramente va a haber aspectos que donde lo genético y lo biológico es lo más relevante y lo cultural tiene muy poco para hacer y decir. Por ejemplo, no sé, el color de los ojos, quizás pueda haber algún factor del ambiente. Cuando digo ambiente es de la cultura, de la sociedad, ¿no? Todo lo externo al sujeto va a ser el ambiente. Puede haber algún factor del ambiente que termine influyendo en estas características físicas y en la expresión de algunos genes, ¿bien? Que se llama epigenética, que no nos vamos a meter ahora claramente, pero claramente los rasgos quizás físicos más fácil, de percepción más fácil, son los determinados genéticamente. Y en cambio, quizás si yo les digo mmm, la inteligencia, ¿no? Ahí ya es algo más polémico, es algo determinado biológicamente, es algo determinado culturalmente, es algo con lo que uno nace, es algo con lo que uno va adquiriendo y va desarrollando, ¿bien? Entonces estos conceptos quizás son más complicados, pero siempre la respuesta, como les dije, es que quizás sea un poco más del biológico, sea un poco más del cultural, pero siempre van a estar los dos ahí con algo para decir. Bien, en este caso lo que estamos analizando es la sexualidad. Bien, entonces la sexualidad es algo completamente determinado por la biología, es algo determinado socioculturalmente. ¿Hasta qué porcentaje
influye uno o influye el otro. Bien, innato versus adquirido. Y en este caso hacemos foco en lo que es la sexualidad y al final vamos a ver lo que son las conductas sexuales. Pero piénsenlo para lo que es el género, para lo que es los roles de género, la identidad de género, es algo determinado biológicamente, es algo cultural. Bien, la perspectiva evolucionista va a partir de estos supuestos, ¿no? A partir de estos supuestos es que realiza las inferencias subsiguientes. Entonces, las especies son capaces de producir descendientes en exceso, el tamaño de las poblaciones de individuos tiende a permanecer relativamente estable a lo largo del tiempo. Los recursos de los que se abastecen los individuos son limitados. Por lo tanto, de ahí que se produzca una lucha entre individuos por la existencia. Bien, ahora nos vamos a meter bien en biología, bien en cómo se produce la evolución. Entonces, si yo tengo una población de sujetos, la cantidad de recursos del ambiente sigue siendo el mismo. Si empieza a crecer la cantidad de sujetos, van a tener que empezar a competir por la misma cantidad de recursos. Así es como van a sobrevivir los más aptos, los más fuertes, los que sean capaces de reproducirse y van a transmitir su material genético. Entonces está esta perspectiva de que el fin de la sexualidad, ¿no? Como bien biológica, que como fin de las relaciones sexuales yo tengo que transmitir mi material genético. Para eso se desarrolló o fue evolucionando este tipo de reproducción sexual. Bien, ya va a sonar todo muy teórico, muy abstracto y luego vamos a ir más a lo práctico y a lo concreto. Los otros supuestos importantes es que los individuos difieren en los rasgos que tienen debido a las mutaciones que se dan en el proceso de reproducción sexual que les permiten sobrevivir y reproducirse. Y este punto es muy importante porque hoy en día se habla mucho acerca de lo que es la diversidad, la importancia de la diversidad, y acá hay como un ejemplo bien concreto de por qué es importante la diversidad. La diversidad es la que es una condición necesaria para que una especie evolucione a lo largo del tiempo. Yo necesito una población heterogénea para que dentro de toda esa heterogeneidad sean seleccionados los mejores rasgos y la especie siga evolucionando. Si fuéramos todos los individuos iguales, no habría evolución posible. Bien, no sería posible filtrar ningún rasgo porque todos tienen los mismos rasgos. Bien, y el último supuesto, al menos una parte de la variación en esos rasgos es genéticamente heredable, ¿no? O sea, qué sé yo, esto hace referencia a que quizás, no sé, yo me dejo la barba y eso no es algo genéticamente, sino es una decisión que tomo yo. Pero una parte de los rasgos de esa variación sí es genética. Entonces, inferencias que se realizan a partir de esto es que existe una producción y supervivencia diferencial de descendientes de miembros genéticamente distintos dentro de una población, es un poco lo que veníamos hablando. Esa supervivencia y reproducción diferencial es por definición la selección natural, ¿no? Entonces va a haber sujetos que logren reproducirse y otros que mueran y no logren reproducirse. Aquellos que lo logran son aquellos que son seleccionados y pasan este filtro de la selección natural y sus rasgos a través de la genética son transmitidos a las siguientes generaciones. Entonces la idea es como ponernos los lentes de que las personas somos también animales y venimos de millones de años de evolución en los cuales fuimos animales, no es correcto decir eso, pero tenemos todo ese bagaje biológico detrás nuestro en el cual nuestras conductas, nuestro comportamiento, nuestra mente, nuestro cuerpo tenía como fin el de transmitir el material genético, sobrevivir. Bien, a lo largo de muchas generaciones la selección natural dará lugar a la evolución de aquellos rasgos que sean más adaptativos que otros, ¿no? Entonces esta noción de la adaptación al ambiente. Me tengo que adaptar al ambiente para poder reproducirme, para poder sobrevivir y luego reproducirme. Bien, entonces, somos tanto física como mental y conductualmente producto de la evolución, ¿no? Entonces, generalmente es fácil asimilar la noción de que nuestras características físicas son producto de la evolución, ¿no? Entonces, no sé, como vivimos en ambientes muy fríos, desarrollamos un pelaje para poder abrigarnos. O, no sé, las morsas tienen mucha grasa justamente para que las abriguen. Y todas las adaptaciones que se le pueden ocurrir desde el cuello de las jirafas para alcanzar
los frutos de los árboles más altos hasta la velocidad de las gacelas para poder escapar de los depredadores, ¿bien? Es comúnmente cuando se desarrolla este concepto se asocia con las características físicas que fueron siendo seleccionadas. Es más fácil comprenderlo de esta manera. Lo que propone la perspectiva evolucionista es que nuestros rasgos psicológicos, bien, nuestra mente, que forma parte de nuestro cuerpo, nuestra mente es cuerpo, también atravesó este proceso de selección natural, también fue producto de este filtro, ¿bien? Bien, entonces, ante esta mirada, en la teoría darwinista surgió existían ciertas conductas que desde esta perspectiva era difícil de explicar, principalmente las conductas altruistas, ¿no? Altruismo es lo contrario a egoísmo. Piensen en una madre que, no sé, da su vida por sus hijos, ¿no? O lucha con un depredador para que no coma a sus hijos. Bien, una conducta altruista que hacemos para ayudar a los otros. ¿Cómo se explican esas conductas si yo solo vivo para poder reproducirme? ¿Entienden? Entonces empezaron a surgir hipótesis para explicar estas cosas. Surgieron desarrollos posteriores de la teoría darwinista, que son, ahora vamos a ver estos cuatro, ¿no? Que también se relacionan de cierta manera también con lo que es la sexualidad, pero también con cómo funcionan las personas en general. Por un lado, la eficacia biológica inclusiva se llama, ¿bien? Para no leer todo, básicamente, esto va a decir de que, imagínense que yo soy padre de mis hijos, que mi fin, hay una teoría llamada El gen egoísta, es un libro, bien, este libro de acá, el cual va a decir que en realidad lo que sobrevive y se reproduce no son los individuos, sino que son los genes. Y el objetivo de un individuo es transmitir mis genes. Entonces, si yo tengo tengo 5 hijos y yo doy mi vida y estos 5 hijos sobreviven, en realidad es algo ventajoso biológicamente porque esos 5 hijos tienen mis mismos genes. ¿Se entiende? Entonces, acá va a hablar de una eficacia biológica inclusiva, donde se incluyen otras maneras de transmitir los genes que no sean tan directas como la de la reproducción sexual. Bien, entonces, si yo ayudo a otros que yo sé que tienen mis genes, estoy ayudando a que se transmitan mis genes. Bien, lo puedo hacer eh, concibiendo nuevas crías o lo puedo hacer ayudando a otros que yo ya sé que tienen mis genes, a mis hermanos, a mis hijos, etc. Entonces, para esta teoría, estas conductas no son altruistas, sino que se trata de un egoísmo genético, ¿no? Es como ver otra perspectiva, ver estos casos desde otra perspectiva genética, y en este caso se trataría de egoísmo, ¿no? Yo sigo queriendo que sean mis genes los que sobrevivan, simplemente que lo hago secundariamente ayudando a otros. Bien. Entonces, selección por parentesco va a ser como una derivación de una conclusión lógica de lo que acabamos de ver, que es si yo ayudo a mis parientes, si yo ayudo a mis parientes, que son aquellos que tienen una genética parecida a la mía, voy a ayudar indirectamente a que se propaguen mis genes. Bien, entonces esta es como una de las hipótesis de por qué eh, sería de por qué las relaciones interpersonales más fuertes suelen ser entre eh, la familia nuclear. Bien. Acá va a hablar de qué mecanismos entonces utilizamos para determinar en la naturaleza quiénes son parientes y quiénes no lo son. Desde que sean parecidos físicamente a uno, desde que yo me haya creado toda la vida con esta misma persona o este mismo individuo. Por ejemplo, hay experimentos que se hizo, no sé, había una especie, un pájaro de la especie, no sé nada de esto, así que voy a decir un pájaro de la especie A que fue criado al lado de un pájaro de la especie B, y sin embargo se cuidaban como si fueran hermanos biológicos, debido a que uno de los mecanismos que utilizan para reconocer a estos parientes es haber sido criado junto a este otro individuo. Bien.
Bien, entonces vamos pasando un poco. Entonces ahora nos vamos a meter en un lugar más interesante, el altruismo recíproco, que es un concepto que surgió después, el que va a decir un poco de estas conductas, donde había conductas donde uno ayuda a otro que no tenía un parentesco, y entonces era difícil explicarlo desde esta perspectiva evolucionista. Entonces lo que se vio es que hay como, se llama altruismo recíproco, como que yo te ayudo y vos me vas a ayudar de vuelta. Y yo te ayudo justamente porque confío en que vos me vas a volver a ayudar. Entonces, empezar a vivir en lo que serían las manadas, lo que serían en grupos, en sociedad, empezó a ser algo evolutivamente útil, ¿bien? Y empezó a surgir este como mecanismo de altruismo recíproco. Yo te ayudo, vos me ayudás, nos beneficiamos los dos. Y junto a este mecanismo tuvieron que surgir ciertos mecanismos psicológicos que acompañen y ayuden a este intercambio, ¿no? Lo que se propone es que ciertas emociones como la culpa, la gratitud y la vergüenza, pensemos en la culpa y en la vergüenza. ¿Qué es la culpa? Cuando, por ejemplo, yo me aprovecho de alguien, yo siento culpa, ¿no? Entonces son estos mecanismos psicológicos de estas emociones ayudan justamente a que a mantener este status quo, a mantener este altruismo recíproco, esta reciprocidad. Además es un efecto en psicología que está estudiado, que cuando uno recibe una ayuda de alguien, tiende a querer devolverle el favor. Bien, entonces empezaron a subir estas que algunos llaman emociones sociales, ¿no? Emociones que tienen una función en la sociedad. Para empezar a regular los vínculos sociales, empezaron a surgir este tipo de procesos psicológicos. Bien, vamos a hacer un poco más rápido. Entonces, ¿para qué tipo de vida estamos adaptados? ¿No? La idea es que el 95%, acá dice 95% de nuestra historia como especie humana, ¿no? Que creo que tiene unos 100.000 años la especie humana, por ahí más o menos va. El 95% vivimos como cazadores-recolectores y nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros procesos psicológicos se adaptaron para dar respuesta a ese ambiente. El problema que tenemos ahora es que tenemos un cuerpo y una mente, perdón, es lo mismo, cuerpo y mente, que tenemos un cuerpo adaptado a un ambiente muy diferente del cual tenemos que afrontar hoy en día. Y esto a veces genera problemas. Bien, entonces lo importante es saber a qué ambiente teníamos que dar respuesta para poder comprender cómo funcionamos en la actualidad. ¿Se entiende? Y este ejemplo es interesante. Habla de los chimpancés y los bonobos, ¿no? Que son como nuestros parientes más cercanos. Y ahora voy a hacer unas aclaraciones acerca de eso. De cómo se puede ver esta determinación biológica en lo que es el comportamiento y las relaciones sociales que establecen estas dos grupos, estas dos especies, ¿no? Cuando se comportan en grupo. ¿No? Por un lado están los chimpancés, que suelen ser como este típico de que hay un macho alfa que tiene el control sobre las hembras, y luego los machos inferiores tienen que desafiar al alfa para poder ocupar su lugar y acceder hacia las hembras, bien, como esa pirámide. Y luego están los bonobos, al que se los conoce supuestamente como primates hippies, ¿no? Que suelen utilizar las relaciones sexuales para otras funciones más allá de los fines reproductivos, ¿no? Para regular los vínculos sociales. Bien, para que vean que esta idea de que la sexualidad más allá de la reproducción hasta se puede encontrar en otras especies. Bien, entonces para hacer un par de aclaraciones y ir cerrando con este marco teórico que les presento súper brevemente, que vieron las diapositivas que podría haber hablado un montón de cosas, pero quiero hacer foco en lo importante para hablar de las conductas sexuales propiamente dichas. Con un par de como mitos o de aclaraciones importantes para hacer. Suele haber una concepción acerca de la evolución como un progreso, ¿no? Como que de algo peor voy a algo mejor y como que es algo lineal. Bien, la realidad es que eh,
no necesariamente significa que las especies vayan progresando, vayan mejorando, sino que van adaptándose a los ambientes y quizás van eh, migrando a diferentes lugares y son diferentes ambientes a los que se tienen que adaptar y en función de estos nuevos ambientes o nuevas problemáticas es que van desarrollándose para dar una respuesta. Y por otro lado, esta linealidad, ¿no? Vieron tengo una imagen más adelante. Eh, esta linealidad que va siempre como del chimpancé y cómo llega hasta el humano. Bien, eso es algo erróneo primero porque el humano no viene del chimpancé, sino que ambos tenemos un antecesor común. Bien, y, y está esta idea de como que la especie última es el humano. En realidad esto es como un árbol que se va abriendo y una de esas tantas especies somos nosotros los humanos, ¿no? Esta idea de que también somos animales. Em, Creo que acá tengo una imagen. Bien, acá ven que dentro de esta rama nosotros simplemente somos los mamíferos que están acá arriba, pero existen un montón de otras especies que simplemente se adaptaron a diferentes ambientes y no necesariamente implica que una es mejor que la otra, con qué criterio podríamos determinar que una especie es superior a la otra, etcétera. Bien, entonces acá está lo que decía antes, que el chimpancé, que el humano no viene del chimpancé, sino que vienen de un ancestro en común, ¿no? Y serían como más que nuestros abuelos, serían como nuestros primos más cercanos. Y una aclaración y esta es la otra que decía, que es esta imagen típica que se suele ver, que en realidad está mal, ¿bien? Una diapositiva que me salté antes habla de que toda esta clase que estoy dando, todas estas determinaciones biológicas que yo estoy mencionando, no quiere decir que, o no quiero caer en el reduccionismo de que lo único que nos determina es nuestra biología o la evolución que tenemos y nuestro cuerpo. Claramente que van a pesar las variables socioculturales, pero creo que muchas veces se hace mucho más foco en estas variables socioculturales, que está muy bien, es muy importante y lo vamos a hacer en la segunda parte de esta materia, pero no quiero dejar de lado todas estas cuestiones y piensen que nuestro cuerpo millones de años fue evolucionando para un ambiente completamente diferente y suele ser ignorado todos esos millones de... Queremos explicar cómo funcionan las personas ignorando todos esos millones de años de evolución que tenemos detrás y eso es imposible. Y nuestros cuerpos fueron diseñados desde las especies anteriores de las cuales evolucionamos, fueron diseñadas para ambientes y necesidades completamente diferentes y es necesario comprenderlas para comprender a las personas en la actualidad. Bien, entonces ahora nos vamos a meter bien en lo que son conductas sexuales, estas conductas que tienen todo este bagaje biológico evolutivo. Y ahí pongo como los dos libros de referencia que utilicé. Entonces, primero vamos a hablar de selección de pareja, ¿no? Selección de pareja es lo que ustedes imaginan, ¿eh? Cuando uno elige una pareja. Imagínense cuando, no sé si todos conocen Tinder, ¿no? Yo me bajo Tinder y como que le pongo like o dislike a la persona que me aparece, ¿bien? ¿Qué variables se ponen en juego en esa selección que estoy realizando, ¿no? Desde las físicas hasta las sociales, culturales. ¿Qué variables se ponen en juego en la selección de pareja? Y claramente vamos a hacer foco en todo este bagaje evolutivo que tenemos que fue desarrollándose, ¿no? Así como nuestra altura está determinada por la evolución, nuestros rasgos físicos, bueno, nuestro mecanismo para seleccionar una pareja también fue algo que se fue modificando en este proceso evolutivo. Y ahora vemos. Entonces, pónganse chip de biólogos. Por un lado machos y por otro lado hembras. No nos vamos a poner a complejizar ahora. Para heredar su material genético, los hombres lo que utilizan son estrategias de cantidad. Piensen en las personas como animales que somos, ¿bien? En los hombres y mujeres como animales que son. Y obviamente voy a estar hablando como en términos bien como si fuera un documental esto, de National Geographic. Entonces los machos, con el fin de heredar su material genético, utilizan estrategias de cantidad. Intentan reproducirse lo más posible con el fin de generar una descendencia numerosa. Esa es la estrategia que utilizan. Las hembras utilizan otra estrategia, que es la de
la calidad, ¿no? Cantidad versus calidad. Entonces, como justamente por cuestiones biológicas son las que gestan al embrión, no pueden tener tantas crías como pueden tener los machos. ¿Bien? Entonces, cuando tienen una, tienen que eh, ser más selectivas a la hora de elegir con quién la van a tener. Tienen que elegir al macho alfa justamente porque es el que posee los mejores rasgos con los cuales, para los cuales que herede mi cría y tenga más posibilidades de sobrevivir mi cría y así reproducir mis genes también. Entonces, esto tiene una ventaja y una desventaja. El hecho de ser la que gesta el embrión, ¿no? La ventaja es que las hembras siempre están 100%, en los mamíferos estoy hablando más que nada, ¿no? 100% seguros de que la cría es mía. Bien. En cambio, la desventaja es que requiere una gran inversión de recursos, creo que no se llega a leer. ¿Bien? Es tiempo, es más alimento que tienen que comer por los dos, la hembra por un tiempo prolongado, etcétera, etcétera. Bien, son como estas dos variables que hay que tener en cuenta. Entonces, los machos utilizan estrategias de cantidad, se aparean lo más posible y quizás el criterio de calidad, ¿no? No le importa si es como algo secundario, ¿bien? Entonces lo más importante no es aparearse con las mejores hembras, sino aparearse con la mayor cantidad posible. En cambio las hembras, la idea, creo yo, es que también puedan como empezar a ver algo de esto que estoy diciendo en la realidad, ¿no? Y la pregunta del régimen de participación va a ir por ese lado, ¿no? Si estas determinación, este bagaje evolutivo que tenemos lo ven en nuestra especie, en la actualidad, en las personas que ustedes conocen, en ustedes mismos, ¿no? En cambio, las hembras sí van a tener el criterio de calidad por sobre el de cantidad. No se reproducen tan frecuentemente como los machos, pero son mucho más criteriosos a la hora de elegir pareja. Bien, son como dos estrategias importantes. Las hembras, como no se reproducen tan frecuentemente, lo hacen mínimo una vez cada 9 meses en nuestra especie. Digo máximo. Entonces tienen que ser criteriosos a la hora de elegir con quién me voy a aparear. Los hombres no, pueden aparearse con muchos más frecuentemente, entonces ese criterio de calidad queda en segundo secundario, ¿no? Los machos a la hora de buscar pareja, el principal criterio es el de la fertilidad, ¿no? Que la pareja con la que me esté apareando sea fértil. Si no, ¿para qué me voy a aparear con una pareja que no es fértil? Siempre de una perspectiva biológica evolutiva estoy hablando, ¿no? La juventud suele ser un rasgo predictor acerca de la fertilidad del individuo. Por lo tanto, a los machos les suele atraer más las hembras que son jóvenes. ¿Por qué? Porque la juventud significa fertilidad. Obviamente, por un lado, tienen que ser maduras biológicamente, lo suficiente, o sea, tienen que mínimamente haber pasado la pubertad para que empiecen a haber una atracción sexual, pero tampoco pueden ser demasiado grandes, tienen que seguir siendo jóvenes, tienen que seguir siendo fértiles. Es como el principal criterio que suelen buscar los machos a la hora de elegir una pareja. Bien, obviamente ligado a la apariencia física, este criterio. En cambio, las hembras utilizan otro criterio para elegir pareja, que van a ser dos principalmente. Primero, el acceso a recursos del macho, ¿no? Que va a ser en el ambiente más primitivo o animal, no sé, me sale decirlo mal, el acceso a alimentos, a territorio, a seguridad, ¿no? El macho alfa es el que tiene el territorio, acceso a alimentos, tiene refugio, puede defender a sus crías de otros animales, etcétera, etcétera. Entonces, un macho que tenga acceso a los recursos. Quizás uno podría hacer la traducción al ambiente actual a qué es cómo accede uno a estos recursos hoy en día, ¿no? Con dinero, con un trabajo, con un estatus social elevado, tengo acceso a estos recursos. Esa sería como la traducción en el ambiente actual. Porque recuerden, tenemos un cuerpo adaptado a un ambiente primitivo que está en un ambiente muy diferente.
Y el segundo criterio es la disposición de invertir los recursos en la hembra, o sea, no solo que tenga los recursos, sino que los invierta en mí y en la cría, que es lo importante. Bien, entonces, que uno lo podría como definir con la palabra la lealtad. Bien, entonces estos son como los dos criterios más importantes para las hembras para elegir una pareja, ¿no? Quizás la apariencia física queda secundaria, no es tan importante como los machos a la hora de elegir pareja, sino que lo importante va a ser el acceso a los recursos y la disposición de invertir estos recursos en la hembra. Hay un montón de estudios, en las referencias que les puse antes están, acerca de investigaciones que les ponen, no sé, una lista de adjetivos agarran a 50 hombres, les ponen una lista de adjetivos y dicen, a ver, pone en orden qué tan importantes son estas características cuando vos buscas una pareja, ¿no? Entonces está, no sé, inteligencia, dinero, trabajo, estatus social, juventud, belleza, etcétera, etcétera. Y lo que surge siempre es que aquellas características asociadas a rasgos físicos son las que más son valoradas por los hombres, y en el caso de las hembras, las características asociadas con por ejemplo, con el amor, con el romanticismo, por esta cuestión de la lealtad que vimos acá, ¿no? De la disposición de invertir los recursos, suele ser de lo más valorado, y también este acceso a recursos, el pertenecer a un alto estatus social, etcétera, etcétera, y quizás los rasgos físicos, la apariencia física, la belleza aparece luego de estas características. ¿Bien? Entonces son diferentes criterios útiles para la evolución de cada una de de la especie, dependiendo de qué sexo corresponde. Bien. Otro estudio conocido es el de la relación cintura-cadera, ¿no? Que hace referencia a que los hombres a la hora de elegir pareja, además de este criterio de juventud que vimos, que se relaciona con la fertilidad, también si uno hace tipo agarro a 100 hombres y les pregunto cuál de estas figuras te resulta más atractiva, en general van a elegir esa que está en el medio. Porque ¿cuál es la hipótesis acerca de esto? Es que por un lado necesito a alguien que tenga un cuerpo fitness, por decirlo así, alguien que sea saludable, que tenga un cuerpo que yo sepa que puede sobrevivir, bien, que puede escapar, que puede cazar, que puede recolectar, etcétera, etcétera. Pero por otro lado necesito caderas anchas para que la cría cuando nazca pueda pasar por el canal de parto, o sea, así de básico, bien, entonces no puede ser ni muy flaca ni muy grande porque la evolución fue determinando este como criterio, cierta proporción cadera-cintura fue la que fue preponderando. Obviamente los estereotipos de belleza seguramente se hayan empezado a instalar a partir de estos criterios evolutivos. Bien, otro interesante que me pareció otro aspecto de la sexualidad determinado por la evolución, cómo son los celos en los hombres y en las mujeres en función de todo lo que hablamos antes. A los hombres, que también está comprobado esto, ahí tienen el artículo, a los hombres le causan celos cosas diferentes de los que le causan celos a las mujeres, debido justamente a estas necesidades que tienen unos y los otros a la hora de adaptarse al ambiente. A los hombres lo que le va a producir celos es el posible apareamiento de la mujer con otro hombre. Recuerden que las mujeres tenían esa ventaja de saber que sus hijos siempre eran de ellos, pero los hombres nunca pueden estar completamente seguros de que sus hijos sean de ellos. Entonces este va a ser como el principal temor y el principal generador de celos en los hombres. Significaría la inversión de recursos en una cría con la que no se comparte material genético. En cambio, a las mujeres lo que le produce celos es el posible enamoramiento del hombre con otra mujer. ¿Por qué? Porque como vimos antes, lo que más le interesa a las mujeres es que el hombre invierta sus recursos en la hembra. Por lo tanto, el posible enamoramiento del hombre con otra mujer es como la principal amenaza a esa inversión. Bien, siempre todo esto que estoy diciendo es desde una perspectiva puramente biológica. Obviamente que hoy en día
nuestra especie y los hombres y las mujeres en la actualidad se comportan de una manera diferente, y no generalicen nada de lo que digo. No estoy diciendo todas las mujeres sienten celos debido a esta causa y todos los hombres debido a esta causa. El punto es que debe existir cierta tendencia general a estas conductas sexuales que estuve desarrollando hasta ahora, que tranquilamente la cultura y la sociedad pueden revertir o ir modelando de una manera diferente. ¿Bien? Es simplemente que es necesario saber que existen ciertas conductas sexuales que tienen un bagaje biológico y terminan, aunque sea, influyendo en nuestro comportamiento. ¿Bien? Sin quitar obviamente de lado todos los factores socioculturales. ¿Se entiende? Bueno, y para terminar, justamente esta pregunta, lo que les dije antes. Entonces, todas estas cosas que estoy mencionando ahora, todos estos aspectos de cómo seleccionan pareja los hombres, cómo seleccionan pareja las mujeres, coinciden creen que se ven estas tendencias en la realidad, y que estas hipótesis son válidas, o creen que no coinciden, que si creen que también que las conductas se encuentran menos o más condicionadas a las conductas sexuales por estas determinaciones biológicas o por las determinaciones socioculturales, o hasta qué punto por una o por la otra, ¿no? Recuerden siempre que esto es como un interjuego, siempre están las dos variables influyendo y tienen algo para decir en las conductas sexuales que tenemos. Bien, nunca hay que caer en el reduccionismo de que es todo una o es todo otra, porque ambos están mal, ambos extremos están mal. Sí, obviamente va a haber, quizás nuestra sociedad ahora los aspectos socioculturales pesan más, podría ser, y cada vez nos alejamos más de estas determinaciones biológicas, y justamente la civilización se basa o se funda en el hecho de alejarnos de nuestras puras determinaciones biológicas y empezar a establecer normas socioculturales para relacionarnos entre las personas, ¿no? Pero esto no quita y no va a quitar jamás el hecho de que tenemos un cuerpo físico que fue moldeado a través del proceso evolutivo, y nos guste o no, siempre va a haber cierta influencia biológica en nuestro comportamiento, en nuestra manera de pensar, ya que mientras sigamos teniendo cuerpos y sigamos teniendo estos cuerpos, vamos a seguir teniendo la misma biología que teníamos hasta hace miles de años, adaptada a un ambiente muy diferente del cual vivimos hoy en día. Bien, pero nada, lo importante es eso, nunca caer en el reduccionismo de que es una cosa o la otra, sino que siempre hay un juego donde quizás hay cosas donde la influencia sociocultural es mucho más pesada y es mucho más interesante de analizar para comprender ese comportamiento. Pero hay otros factores biológicos que también siempre están por ahí jugando o teniendo alguna influencia. En la segunda parte de la cruzada vamos a hacer fuerte hincapié en lo que son los factores sociales y psicológicos relacionados con la sexualidad. Pero nada, la idea es poder cerrar todas estas determinaciones biológicas, estas influencias biológicas que tienen nuestra sexualidad, desde nuestra biología individual hasta nuestra biología filogenética, no sé si es correcto decir. Así que dejamos por hoy, y la semana que viene seguramente sea el primer parcial, así que ya también les estaré hablando de eso.